Seguramente en más de alguna oportunidad te has reprochado tanto, que sientes que esa paz que anhelas no llega. Confiesas los pecados, oras, pero sientes como que Dios no te escucha. Y claro que nos escucha si está a nuestro lado, muy atento, nada menos que costamos la sangre de su Hijo. Así que el principal obstáculo pareciera que para esto somos nosotros mismos, nosotros los que no nos perdonamos. Establecer de nuevo esa relación íntima con Dios que se dio cuando en ese momento tomamos una decisión equivocada. Apelamos a su infinito amor, quien idea un extraordinario plan. Un plan que, de acuerdo al estudio de esta semana, se ha titulado El Plan Cristocéntrico de Dios. ¿Tomaste nota? Habla acerca de Cristo como el centro, ninguna otra cosa. Él es la razón de ser de todo este plan, su amor y su gracia. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 7 y el verso 14. Es una condicionante ante la solicitud, ante la oración y la dedicación del templo por parte de Salomón. Y el Señor les contesta en el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está la clave para poder nuevamente estar seguros de que todo está bien. Incluso a veces la sociedad que nos rodea es la que se vuelve como una herramienta o un arma muy efectiva del enemigo para estar constantemente reprochándonos aquellos errores que eventualmente cometimos y de los cuales el Señor ya se olvidó. Pero estamos ante el testimonio y la vida misionera de un hombre también extraordinario, de Pablo. Y Pablo visitando en el puerto de Éfeso a los efesios. Así que vayamos para el libro de Efesios, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y les invito a que veamos en el versículo 1 del capítulo 1. Y la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y pongamos atención, ¿a quiénes está dirigiéndose Pablo? Pablo no se está dirigiendo a cualquiera, no se está dirigiendo hacia los de afuera, no. Va específicamente a dirigirse a aquellos que sí le van a entender. Y sí le entienden porque tienen una misma forma de pensar. Esa que es la que los une en su experiencia personal, cuando ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Así que les está hablando a los santos, bueno, son santos porque Cristo vive en su lugar, y fieles en Cristo Jesús. Ustedes me entienden, hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y dice la palabra de Dios en el verso 4 del capítulo 1, siempre de Efesios: a ustedes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí quisiera que nos detuviéramos un instante y consideremos entonces lo que sucedió en Génesis en el momento de la creación. Puedo imaginar entonces a aquella escena en la cual, bueno, pobremente, en la cual se está creando el universo completo, se están creando los cielos, la tierra, las estrellas, etcétera, todas las aguas. Pero en el momento culminante del sexto día hay una gran variación, profunda variación. Y el plan es crear una criatura, pero que sea semejante al Señor, semejante al Creador, imagen y semejanza de Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis, y estoy en el capítulo 1 y el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La pregunta es, si somos semejantes porque Él se dio de sí mismo, como lo hemos estudiado anteriormente, no estamos hablando de circunscribirnos a un aspecto físico, no, estamos hablando de esencia, darnos su manera de ser. Y la manera de ser del Señor, ¿cuál es? Es santa, sin mancha,
sin pecado. Así exactamente fue en el principio como fue creado el ser humano, el hombre y la mujer. Esa es la razón por la cual desde el principio, dice la palabra de Dios en Efesios, estábamos leyendo en el verso 4, se nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya desde un principio la conversación quizás pudo haber sido, oye, yo quiero que hagamos una criatura así, pero por el amor que le tengo yo a esa criatura desde ahora mismo, quiero que sea sin mancha, quiero que sea santa, porque será semejante a nosotros, porque tendrá nuestra manera de ser, nuestro espíritu. Así que ya era un objetivo, era la razón de ser de crear al ser humano. Lo increíble aquí está en que incluso fue ideado un plan para poder redimir al ser humano en caso de que éste se desviara y poderlo restituir a la posición que por naturaleza le corresponde, imagen y semejanza del Creador. Pero lo sabemos, el ser humano entonces se separa del Señor, y es la razón por la cual el verso 7 del capítulo 1 de Efesios nos dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La pregunta es, ¿por qué la necesidad del perdón? Ay, apreciados amigos, qué experiencia más terrible esa que se da a partir del capítulo 3 de Génesis, en donde en la experiencia del verso 10 se nos habla acerca del temor, de que siente miedo el hombre porque se ve separado, divorciado de Dios. Le dio la espalda, lo desconoció como papá. Qué ofensa, qué agravio, qué dolor más profundo el que el hombre provocó en el Creador. La obra maestra, esa obra en la cual Él amó desde antes de haberla concebido. Yo recuerdo de que en alguna oportunidad le dije a la madre de mis hijos mayores, siendo apenas unos adolescentes, oye, mira lo que te digo, ya desde ahora amo a los hijos que tendremos. Pero más allá, de una manera más profunda, más apasionada, el Señor, antes de crear a este mundo, antes de crear el universo completo, pensó en ti, pensó en mí, nos amó de tal manera que decidió entregarse a sí mismo. Pero el hombre, engañado y dejándose engañar, cometiendo muchos errores, rompe esa relación íntima con Dios. Pero desea volver. Y el amor de aquel que no nos abandona desea restituirlo otra vez a ser imagen y semejanza de Él. Y la palabra de Dios dice entonces que esa ruptura pide perdonar y pide olvidar. Es importante que vayamos al libro de Miqueas en el capítulo 7. Estoy entonces buscando Miqueas en el capítulo 7, si me acompaña por favor. Y la palabra de Dios dice, aquí estamos llegando ya, Miqueas capítulo 7, y estoy en el verso 18 y el 19. Son los últimos versos. Y me encantan estos versos. La palabra de Dios dice, ¿y qué Dios como tú? Oye, no hay otro. Perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre ese enojo, porque se deleita en la misericordia, se deleita en su gracia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Atención, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y este es un punto muy interesante a considerar a la luz de Mateo capítulo 6, verso 12. El Padre nuestro. Y Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Qué terrible situación la de aquellos entonces que todavía están recordando los errores que tú y yo hemos podido cometer. Qué terrible aquellos que todavía siguen cargando sobre sus hombros algo que el Señor ya dejó olvidado y enterrado. Y lo viven refrescando como que si el daño hubiese sido a la relación con ellos, cuando realmente en el momento en que fallamos, el único daño que se causa es en tu relación personal e íntima, esa que solamente es de dos, la tuya con el Señor, la mía con mi Dios.
Y la palabra de Dios dice también en Efesios capítulo 1, verso 7, hablando acerca de la gracia. ¿Sabes tú que etimológicamente la palabra gracia, el vocablo gracia, viene de gratia, que significa tener, en otras palabras, misericordia, algo que no merecemos? De ahí el hecho de que decimos muchas gracias porque recibimos algo de lo cual realmente no merecemos. Y eso es lo que encuentras tú registrado en Jeremías capítulo 31, verso 3. Con amor eterno, porque Él es eterno, te ha amado y por lo tanto te prolongué, ¿qué cosa? Mi misericordia. Y saben, hermanos, este deseo se conserva para siempre, porque todo lo que Él viene es eterno. Lo hemos dicho varias veces, y bendito alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Él nos perdona para siempre. Y cuando olvida nuestros errores, los olvida para siempre. La palabra de Dios es la razón por la cual registra en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera, un infinitivo, no sabemos cuánto, de tal manera nos amó. De un pasado que no tiene principio proyectándose hacia un futuro que no tiene final. De tal manera nos amó que entonces se dio a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. El mensaje del plan de salvación es el que se encuentra registrado exactamente en los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 10. Y la palabra de Dios dice, estoy en Efesios capítulo 1, verso 10, y el afán de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí nos vamos a detener un instante. El vocablo reunir es un vocablo compuesto del prefijo re, de nuevo, otra vez, unir, volver a hacer uno. Se busca la unidad. Esa que se encuentra registrada en Hechos capítulo 2, en la cual la única forma en que pudo estar unánime juntos todos los apóstoles fue cuando dejaron de vivir ellos y empezaron a vivir y empezaron a dejar que viviera Cristo Jesús en su lugar. Si tú ves que en algún momento hay grupos que se encuentran dispersos o que están divididos o que están separados o que no se relacionan dentro de la congregación a la cual tú estás asistiendo, atención, recuerda, hay un fenómeno que está sucediendo y es que puede ser que seamos cristianos solamente de aquí para afuera, pero todavía no hay una conversión real en aquel que es la unidad. Y es la razón por la cual traigo a colación un texto que he apartado también para ustedes de la autora favorita de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ellen G. White, en el libro Evangelismo, y dice la palabra de Dios, dice la pluma inspirada: Cristo oró porque sus seguidores fueran uno, como Él era uno con el Padre. Los que desean ver esta oración contestada deben tratar de desanimar la más leve tendencia a la división y tratar de obtener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Apreciados amigos y hermanos, hay un principio indiscutible. Todo mensaje que causa división, todo mensaje que no tiende hacia la unidad, no viene de Dios. El Espíritu del Señor no está ahí. Y es lo que a veces nos consterna con aquellos que en algún momento están administrando para sacar adelante un proyecto de evangelismo. Esas juntas interminables en las cuales a veces se salen molestos, es inexplicable, es incongruente con el amor y la felicidad y el gozo que debería de prevalecer entre todos aquellos que están en la misma campaña, si es verdad que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Cuando estés en una junta en la cual hay discrepancia, en la cual hay molestia, en la cual no hay paz y no hay una sensación de amor y de felicidad, el fruto del Espíritu Santo, es mejor entonces que te levantes y salgas de ahí, porque el Espíritu del Señor, sin duda alguna, no está allí. Efesios capítulo 1, verso 11. Regresemos al texto entonces y a la experiencia de Pablo con los Efesios. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Apreciados amigos y hermanos, hablemos acerca de lo que es el vocablo herencia. Etimológicamente, el vocablo herencia significa adherido, estar pegado. ¿Quiénes son los que heredan? Aquellos que son los más cercanos, los hijos, los que están sujetos unos al otro, o aquellos a quienes nosotros adoptamos como hijos entonces. Ellos son los que heredan. Así que voy a aclarar un punto y es un principio importante. La muerte de Cristo en nuestro lugar no busca hacernos herederos. Atención,
sino hijos de Dios. El Señor muere en el Calvario no para que tú goces de una ciudad eterna, no para que tú goces de puertas de perlas y calles de oro. No. Eso no es. Eso es una consecuencia de buscar a Dios primeramente y al reino de Dios y su justicia. La única razón que movió al Señor a llegar a la cruz del Calvario, ocupar tu lugar y mi lugar, fue para que volviésemos a ser llamados y reconocidos hijos de Dios. Como consecuencia, entonces, coherederos con Él. Pero bueno, al fin y al cabo, pues no es mi forma de pensar, sino que ajustémonos entonces a lo que dice la palabra de Dios. Y para eso quiero invitarte entonces a que veamos en el libro de Romanos. Estoy buscando el libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, y estoy en el verso 16 y el verso 17. Estos dos versos son importantísimos. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? En primer lugar, hijos de Dios. Y ahora tome nota el verso 17. Y si hijos, entonces como consecuencia, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que el orden correcto de las cosas no es llega al Calvario para hacernos herederos. No, llega al Calvario para que tú y yo volvamos a ser hijos de Dios. Y como consecuencia, por consiguiente, somos herederos. Y básicamente, más que, como decía la poetisa, lo hemos dicho varias veces, aun cuando no hubiese cielo, yo te amara, y aun cuando no hubiese infierno, yo te temiera. La razón de volver a ser llamados hijos de Dios no es tanto por una herencia material, sino por volver a ser imagen y semejanza del Creador, establecer esa relación íntima, ocupar finalmente que haya paz en nuestro corazón, que se llene ese vacío. Efesios capítulo 1, verso 13. Y volvemos nuevamente a Efesios capítulo 1, verso 13. Y la palabra de Dios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La verdad es el Señor. El evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es nada menos que el mensaje de anunciarte a ti y a mí que hay opción de salvación, hay una posibilidad de volver a ser llamados hijos de Dios cuando dejamos de vivir nosotros y vive Jesús en nuestro lugar. Y habiendo creído en Él, cuando realmente lo hacemos nuestro, entonces somos sellados con su Espíritu, porque sale el espíritu de pecado, nos inunda su Espíritu Santo, dándonos el fruto de gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso que ya sabemos. Y ese espíritu que es el espíritu de la promesa. Recordarán ustedes entonces en Hechos capítulo 1, que esa promesa de Hechos capítulo 1, verso 4 y verso 8, la palabra de Dios dice: oye, estén juntos, ya dejen de vivir ustedes, que viva Cristo Jesús en su lugar, estén unánimes y juntos, y entonces, y solo entonces, recibiréis, ¿qué cosa? La promesa de Dios. Y el verso 8 aclara cuál era esa promesa: recibiréis poder. Poder, en este aspecto, el poder se traduce en valor moral, autoridad, profundidad, esencia. De que cuando tú hablas acerca de que conoces a un Señor es porque es verdad, porque realmente tienes una relación íntima con Él. Cuando tú hablas acerca de la seguridad y la certeza de la vida eterna es porque tú mismo la estás viviendo. Cuando tú hablas acerca de la experiencia personal de alguien que te puede transformar, de que finalmente solucionó el problema más grande de tu vida, que es la angustia que te carcome por dentro, es porque en tu vida realmente esa experiencia es una realidad. ¡Cuánta potencia hay en la voz de aquellos que hablan por experiencia personal! Y esa es en esencia la transformación de dejar que el Señor te esté usando. Ahora entendemos entonces que la clave de todo el plan de salvación se resume en un solo vocablo: perdón. Y por esa razón es que es importante que regresemos entonces a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Salomón, pidiéndole a Dios que escuche la oración.
Y la palabra de Dios nos dice en el verso 14 del capítulo 7, oye, el templo es un lugar en el cual Él se deleita en perdonarnos. Es un lugar de perdón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y hablaren conmigo, hablen conmigo. Busquen mi rostro. Dejen de estar viendo para otro lado. Búsquenme a mí. Y entonces, dejando su vieja manera de ser, se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y te inundaré por dentro. Vamos de regreso a casa con la firme y total convicción que es girando alrededor de Jesús, dejándole entrar y que transforme mi vida, como finalmente tendremos paz en el corazón, porque volveremos a ser reconocidos por el universo entero como hijos de Dios, adoptados por el Señor y por lo tanto, coherederos del Rey.